Amada iglesia, preciosos hermanos, hermanas, amigos, reciban un afectuoso saludo de nuestro ministerio Reinando en Plenitud en este hermoso día. Hoy quiero continuar con los temas que nos han venido ocupando y el de hoy lo he llamado el propósito del árbol de la vida. Y vamos a orar. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias en esta hermosa hora por esta oportunidad preciosa que tú nos concedes de acercarnos una vez más a tu preciosa palabra. Oro para que tu amado Espíritu Santo nos guíes, para que el alimento sólido que tú tienes para dispensarnos hoy podamos comprenderlo y entenderlo como proveniente de tu Espíritu, con el propósito de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra de Dios, como tú lo sabes, tanto en Génesis capítulo 2 como en Apocalipsis capítulo 22, al final de la Biblia, nos habla del árbol de la vida, que es Cristo. Y tenemos claro que el propósito del árbol de la vida es que Dios, como Espíritu con mayúscula, fluya, o Él mismo fluya a sí mismo dentro de nuestro espíritu. Así que el árbol de la vida entonces representa a Cristo como la vida de Dios en nuestro espíritu, como tuvimos la oportunidad de verlo en el tema anterior. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 4:22, que es un texto que toda la vida para mí ha sido de mucha revelación y profundidad, y de él he preparado muchísimos temas. Donde la palabra de Dios dice, 2 de Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. La primera parte del texto que podemos notar es que nos dice que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Obviamente que esté con mi espíritu también. Y esto nos enseña que el propósito de Dios fue dispensarse a sí mismo, fluir a sí mismo en Cristo, en nuestro espíritu, para impregnarnos de vida eterna. ¿Y qué es Cristo, mis amados? Es una buena pregunta. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 24 nos da la respuesta. Dice la palabra del Señor, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, podemos definir claramente y contestar otra pregunta. ¿Qué es nuestro espíritu? Nuestro espíritu es el poseedor del poder y la sabiduría que tiene Cristo, quien habita en nuestro espíritu por el Espíritu Santo con mayúscula. Tiene entonces nuestro espíritu vida eterna. Y además, que también la Escritura nos dice que tú y yo, como cuerpo universal de Jesucristo, todos los salvos en este instante en toda la tierra, constituimos el cuerpo de Cristo, pero también somos la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo
lo llena en todo. Nosotros somos un solo espíritu en Cristo. Y nuestro espíritu, amados, ya fue lleno de la vida de Dios, de la vida increada de Dios, de la vida eterna. Y eso es lo que Dios desea, que tú y yo podamos manifestar. Vida, y no cualquier clase de vida, sino, como ya les he dicho en muchas ocasiones, vida en abundancia. La vida, amados, es como la electricidad. Y tanto la vida como la electricidad son intangibles. Y voy a explicarlo. Para que algo intangible pueda ser tangible, tiene que ser incorporado. Y yo sé que me van a entender. La electricidad para mí es un ejemplo que me parece el más apropiado para ilustrar esta verdad. ¿En dónde está incorporada la electricidad? La respuesta es sencilla. Está incorporada en un cable de alambre, como tú y yo lo sabemos. En el alambre, entonces tú y yo tenemos hoy incorporada la electricidad. La palabra árbol, como ya tuvimos la oportunidad de ver, es símbolo del hombre. Así entonces, la vida de Dios tuvo que incorporarse en un hombre, que la Biblia, como ya también lo estudiamos, llama árbol. Leamos 1 de Timoteo 3:16, que nos revela cómo es este asunto. 1 de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí podemos notar, amados, que Dios fue manifestado o incorporado en carne. Y esa carne, obviamente, tú y yo sabemos que se llamó Jesús. De la misma manera que la invisible y abstracta electricidad fue incorporada en el alambre o cable de energía, de la misma manera el árbol de la vida, que antes era invisible y abstracto, fue incorporado en Jesús, quien fue el verbo de Dios, la expresión perfecta del pensamiento de Dios, que se hizo carne. Y como lo sabemos lo suficientemente y lo tenemos claro, Dios se manifestó en carne, en la carne de su Hijo Jesucristo. Esto nos serviría para contestar otra pregunta. ¿Dónde está Dios hoy? En el primer siglo estuvo manifestado e incorporado en Jesucristo hecho hombre. Pero ahora, en este siglo XXI, Él está manifestado en tu carne y en mi carne. Tú y yo hoy somos la incorporación del Dios vivo. Somos el Dios hecho hombre. Somos el cuerpo universal de nuestro Señor Jesucristo. Somos su iglesia. Así como fuera de Jesucristo, el hombre en el primer siglo obtuvo la manifestación de Dios en la carne de Jesucristo. De igual manera, en esta, que es la dispensación de la gracia, de la iglesia o del Espíritu Santo, al dispensarse el Espíritu de Cristo en nuestros espíritus, creó la incorporación de la vida de Dios en todos nosotros. Así que entonces hoy todos nosotros somos la manifestación de la vida de Dios sobre la tierra. Fuera de Jesús en el primer siglo no hubo Dios, porque Él fue la incorporación de Dios.
porque Él fue Dios manifestado en carne. El Evangelio de San Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Asimismo, amados, hoy, en el siglo XXI, fuera de nosotros no hay Dios en este siglo, porque nosotros somos la manifestación de Dios, nosotros somos la incorporación de Dios, nosotros somos la vida de Dios manifestada al mundo. Su vida nos fue incorporada para que podamos expresar esa vida increada y eterna de Dios en esta vida que estamos viviendo hoy sobre la tierra, en estos cuerpos mortales que Dios nos ha provisto. Fuera de Jesús, amados, en el primer siglo, nadie pudo ver ni encontrar a Dios sino en Jesucristo. En Juan 14:9, Jesús expresa una verdad extraordinaria que es válida también para estos días. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Note usted muy bien, amado hermano y hermana, que el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y Cristo está en nosotros revelado. De tal manera que fuera de nosotros mismos en este siglo XXI, nadie jamás podrá ver, ni entender, ni encontrar, ni conocer a Dios, sino a través de su cuerpo, ese cuerpo maravilloso que tú y yo sabemos que somos nosotros mismos. Nosotros como cuerpo de Cristo, como Iglesia Universal, entonces somos su expresión, somos su incorporación. Qué importante verdad, que ojalá pudiéramos revelársela a todos los hermanos para que todos supieran realmente quiénes son. Porque es que esto, amados, es lo mismo que decir que fuera del cable o del alambre de energía nadie podrá jamás verla ni encontrarla. Dios habitó en el primer siglo en Jesús, y Dios habita hoy en la postrimería de los tiempos, en los tiempos finales, en ti y en mí, sin importar cuál sea tu nombre o el mío. Así como el Dios manifestado en carne hizo a Jesús el árbol de la vida, de igual manera el Espíritu de Cristo, manifestado en tu espíritu y en el mío, ha hecho de ti y de mí, cualquiera que sea nuestro nombre secular, árboles de vida, árboles que tenemos el conocimiento de Dios, que sabemos lo que significa vida eterna. En Génesis 2, el árbol de la vida era simbólico a un hombre que en el primer siglo debería haber aparecido como la primera manifestación visible del árbol de la vida, que era Adán. Sin embargo, sabemos que no lo logró. Pero ahora, en el siglo XXI, el árbol de la vida no es simbólico, es real. Ya no es abstracto, sino es concreto en ti y en mí, cual sea que sea tu nombre: María, Rosa, Juan, Pedro, Jacinto o Jorge. Tú y yo somos hoy la manifestación de la vida de Dios. Somos su iglesia. Somos su cuerpo universal. Somos la habitación de su plenitud. Desde la caída de Adán, amados, el árbol de la vida hizo una larga historia de silencio hasta manifestarse hace 2000 años en la persona de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo. Dios se hizo Jesús hombre. El Verbo se hizo carne.
en un hombre llamado Jesús. Y Juan capítulo 1, el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y agrega en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando apareció Jesús, se vio y se conoció de manera concreta la manifestación del árbol de la vida viviente, tangible en ese tiempo. Entonces, cuando Dios se hizo Jesús hombre, la vida ya no fue abstracta ni intangible, sino que se hizo visible y tangible a los hombres. Y es que, amados, Jesús como árbol de vida vino a expresar como verbo la vida de Dios mismo. El verbo es la expresión perfecta del pensamiento de Dios, y sabemos que es Cristo, y sabemos que es la palabra, y sabemos que Cristo es el árbol de la vida. En Jesús estuvo la vida, y ahora igualmente en el siglo XXI debemos concientizar la iglesia del Señor, amados pastores, líderes, predicadores, a que podamos entender que la vida de Dios está en ti y está en mí, está en la iglesia universal de Jesucristo, cualquiera que sea su nombre. Eso es lo de menos. Podría decir ahora que el árbol es Jorge, que soy yo, manifestando la vida de Dios. Y tú igualmente, cualquiera que sea tu nombre, eres la manifestación de la vida de Dios en la tierra. Y eso tiene que quedarnos claro. Jorge es el árbol que manifiesta la savia, el fruto de él, que es su conocimiento. Pero tú y yo, juntos llevamos por toda la tierra el olor de su conocimiento, la fragancia de su sabiduría que nos ha sido dada. Tú, coloca tu nombre ahí, Pedro, José, María, como sea, hermano. Eres en la tierra la manifestación del conocimiento de Dios. Yo, Jorge, en esta tierra debo ser la manifestación del conocimiento de Dios. Por supuesto, amados, esto es alimento sólido. Y no es una revelación para compartirla con cristianos infantiles, religiosos, y mucho menos con niños en Cristo, porque no lo van a poder comprender. ¿Qué hacen los religiosos cuando escuchan este tipo de alimento sólido? Nos tildan de herejes. A los que somos la manifestación de la vida de Dios, cuando la expresamos con las virtudes propias de ella, como es el amor incondicional que yo siento por todo el cuerpo de Jesucristo y por todas las personas de la tierra. Muchos utilizan epítetos infantiles para insultarnos, pero no nos preocupa en nada lo que los demás puedan decir o pensar, porque tú y yo estamos conscientes de nuestra identidad. Tú y yo hoy podemos colocarnos en pie y declarar que somos la manifestación del único Dios verdadero sobre la tierra. Que somos hombres, pero con la naturaleza divina de Dios manifestada en un cuerpo físico. Y que tú y yo hoy somos los que podemos llevar el olor de su conocimiento a las naciones. Los que podemos revelar el misterio escondido en Cristo, que es nuestra sabiduría, y dar a conocer a los hombres la verdad de su palabra. Juan testificó en el primer siglo, en Primera de Juan, capítulo 1, lo siguiente. Quiero que por favor lo desmenucemos, lo rumiemos, porque es que es muy importante. Primera de Juan 1,
del 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión con el Padre y el Hijo, tú y yo la tenemos en nuestro espíritu, porque es en nuestro espíritu en donde habita el Dios eterno. No está arriba en una nube, no está en ninguna parte abajo de la tierra. Dios en Cristo habita en ti y habita en mí, y nosotros somos su manifestación visible. Notemos que Juan nos dice que había oído y había visto lo tocante al verbo de vida. Y esto mismo, amados, en este pleno siglo XXI, es lo que tú y yo debemos estar viendo, debemos de estar oyendo. Tú y yo en Cristo debemos de vernos cara a cara y entender cómo es que Dios se metió en nuestra carne, vino y habitó en este cuerpo terrenal que tú y yo hoy tenemos, y nos ha dado vida, y no cualquier clase de vida, sino vida eterna, y que nuestro cuerpo es el vehículo para que podamos expresar en esta carne su vida y su amor a un mundo moribundo y pecador, y hacerlo sin condiciones. Todo el que recibe la vida de Dios se convierte en un instrumento de esa vida. Jesús dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amada iglesia, amado hermano individual del cuerpo de Cristo, ¿qué clase de vida estás tú viviendo? ¿Es tu vida realmente una vida abundante? En Cristo estuvo la vida originalmente al comienzo del primer siglo. La vida era su contenido, pero tú y yo hoy somos el contenido de Cristo, que es la vida eterna. Él habita por la fe en nuestros corazones. Él habita como cabeza de su iglesia en toda la plenitud de lo que tú y yo somos. Por tanto, como iglesia de Cristo, tú y yo hoy somos la morada de su habitación, la morada de su plenitud. Y a eso es que hemos sido llamados. No a condenar y a juzgar y a destruir la vida de las personas, sino a ser ejemplos de amor, ejemplos de vida, ejemplos de solidaridad, ejemplos y testimonios vivientes de que tú y yo verdaderamente nos estamos alimentando del árbol de la vida y su fruto, que es su preciosa palabra. Y que podamos juntos llevar una respuesta, un conocimiento claro de lo que Dios es y de lo que Dios hizo y está haciendo hoy con nosotros. Pues en breve, mis amados, tú y yo sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Que si ahorita no se ha manifestado, es porque el Espíritu de Cristo que mora en su iglesia todavía no ha sido levantado. Pero en breve seremos levantados, y entonces vendrá sobre la tierra la tribulación, cual nunca el hombre la ha visto ni la verá jamás otra vez. Amados,
Que el olor grato de su conocimiento nos acompañe donde quiera que vamos. Y que el mundo entero pueda entender que más que un salón, una capilla, una secta, un grupo, somos la iglesia universal del Cordero, el cuerpo de Cristo en el cual Él hoy habita. Amados, que el Señor nos ayude. No hemos terminado, seguiré en el próximo tema si el Señor lo permite. Pero que el Señor nos permita quitarnos ese velo religioso y descubrir juntos lo que realmente somos en Cristo. Para que cada reunión nuestra, para que cada encuentro con nuestro hermano, no importa la secta, la organización, el nombre que tenga, podamos ver en él a Cristo. Podamos entender que somos uno solo en Cristo. Podamos entender que somos la iglesia del Cordero, que Él compró con su sangre hace 2000 años y que Él trajo en su costado cuando vino del cielo para darle vida. Tú y yo hoy somos los poseedores del árbol de la vida. Tú y yo hoy tenemos vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque tu iglesia no es un salón, ni una congregación, ni una comunidad religiosa. Tu iglesia es la expresión viviente de lo que tú eres, el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo el universo, el Rey de reyes y Señor de señores, que habita por la fe en el cuerpo universal suyo que hoy se llama la iglesia. Ayúdanos, Señor, a llevar por doquiera esta sabiduría y este conocimiento. Permítenos identificarnos con lo que realmente somos y tener identidad como hijos de Dios que tú nos has hecho. Ayúdanos a entender que no estamos aquí por un acaso o una casualidad, sino que tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo y nos predestinaste para este tiempo, para ser la iglesia gloriosa del Cordero, la manifestación del árbol de la vida en la tierra, la manifestación y la sabiduría y el poder de Cristo resucitado, del Dios hecho carne hace 2000 años y hecho espíritu en nosotros hoy, en el siglo XXI. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo ricamente sus vidas y nos dé sabiduría. Y nos permita entender, vivir y ser lo que Él dice que nosotros somos. No lo que creemos nosotros que somos, sino lo que Dios dice que eres tú y que dice que soy yo. Su desposada, su novia, su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, porque Él la ha lavado y la está lavando todavía hoy con el agua pura de su hermosa palabra. Muchas bendiciones y hasta el próximo tema.